Recordando a don Isidoro Errázuriz. ¿Quién es Mr. Wharton Percy Jones? He aquí lo primero que se preguntarán los que no hayan oído una vez siquiera el nombre del súbdito más simpático de su Majestad Británica, Mr. Jones, como familiarmente le dicen cuantos le conocen. Es el tipo de un inglés flemático, nervioso en el hablar, reflexivo, enérgico, decidido a todo, así se trate de esconder el lucero del alba. El gringo Jones, como le llaman los porteños, es un hombre popular. Sus correrías, sus amistades, sus audacias andan en todas las bocas y le han creado una aureola de leyenda audazmente heroica. Desde la edad de 20 años se encuentra en Chile y desde entonces se ha radicado entre nosotros. Su vida actual es la tranquila existencia de un hacendado a la moderna, entusiasta, laborioso, infatigable. Vive durante todo el año en la hacienda Las Mercedes, un precioso fundo orillano del río Maipo y situado en los faldeos de los cerros de la costa. Entre flores, entre árboles, cerca de la rústica gente labriega, entregado por entero a las faenas agrícolas, cultivando la tierra fecunda, allí le encontramos a este inglés curioso que parece desmentir a los de su raza en el amor que ha demostrado por otra nación que no es la suya. Casi medio siglo ha vivido entre nosotros Mr. Jones, mas, a pesar de todo, habla nuestro idioma con dificultad, muy cerrado, como cualquier inglés que no hubiese permanecido por acá más de 1 o 2 años. Una tarde de estos tibios comienzos del otoño, le hemos ido a sorprender en su rincón campesino. El ferrocarril nos ha llevado hasta su hogar y después de un frugal refrigerio nos hemos echado a cruzar campos y esteros, y riachuelos y caminos pedregosos, cerca de los cerros, siguiendo el curso del Maipo, dejando a nuestra izquierda fértiles y floridos campos e internándose poco a poco tierra adentro por el valle central. Henos aquí que hemos llegado al pintoresco y deseable retiro de las Mercedes, una casuca pequeña, como escondido entre naranjos, un arroyuelo de agua clara que discurre, frescas arboledas y vastos potreros donde retozan pacientes vacadas y ágiles jamelgos. Allí vive Mr. John como cualquier hacendado chileno que no le concede más importancia a su vida que la de alimentarse y enriquecer. Pero esto no es todo. Surgáis en sus habitaciones daréis de mano a boca con un detalle significativo que os tocará muy adentro en vuestro amor propio de chilenos. En el comedor lo primero que se advierte es un escudo chileno y luego un fonógrafo, cuyo primer disco os hará oír la canción nacional. Porque Mr. Jones quiere a este obscuro terruño trasandino como sólo puede querer a su esposa y a sus hijos. Aquí ha logrado la fortuna que encontrase tranquilidad, corazones francos, bienestar, amigos fieles. Habladle un instante de don Isidoro Errázuriz y habréis tocado la fibra más sensible de sus cariños. Para Mr. Jones, don Isidoro ha sido todo: amigo, mentor, consejero, maestro. Jamás un hombre tuvo tal veneración por un amigo. Nunca un amigo hubiera estado dispuesto a realizar los sacrificios que Mr. Jones hubiera podido hacer por don Isidoro. En sus instantes de tristezas, en sus días de triunfo, en sus horas alegres, en sus campañas electorales, en sus viajes. Mr. Jones fue la sombra benéfica del gran tribuno. Si cruzan ambos la cordillera y don Isidoro se queda rezagado en la mitad del camino, Mr. Jones volará rápido en busca de auxilios. Si el grande hombre público desea tramitar un negocio importante con el presidente Balmaceda, allá aparece su amigo inglés, solícito, alegre, decidido. Donde quiera que vaya don Isidoro Errázuriz, allí estará Mr. Jones. Nunca pudo juntar el destino dos hombres que más se integraran en un todo perfecto en sus cualidades. Errázuriz
todo corazón abierto, generoso, espontáneo. Mr. Jones, solícito, tesonero, esforzado, activo, enérgico, ordenado. Una afortunada casualidad trajo a Mr. John a estas tierras de Chile. Salido de su patria muy joven, llegó a América atraído por la actividad que comenzaba a despertarse en los países indolatinos, donde sus energías presentían vastos campos de acción. Mas la dirección de su destino parecía estar fijada de antemano, no de otro modo se comprende el salto brusco que dio desde la residencia panameña, a donde lo habían trasladado sus sueños, hasta el rincón de la apartada tierra chilena que, en adelante, había de llegar a ser su segunda patria. Andando los años, Mr. Jones comenzó a ser entre nosotros un elemento de imponderable interés internacional. Sus muchas relaciones con los hombres de gobierno, su nunca desmentida lealtad, su amor extraordinario por nuestro terruño, le conquistaron bien pronto una confianza honrosa que él ha sabido pagar con el oro de cruentos sacrificios. Innúmeras misiones delicadas ha desempeñado con tacto y aciertos tales que, aun cuando no tuviera más título que esos para nuestra gratitud, su nombre se tendría ganado un buen sitio en el corazón de cada chileno y en las páginas de nuestra historia. Durante los días de la Guerra del Pacífico, en las horas aciagas del 91, durante la presidencia de don Jorge Montt y de don Federico Errázuriz Echaurren, Mr. Jones ha servido al gobierno en misiones confidenciales delicadísimas que los años dejarán estampar en letras de molde. Hoy no sería posible dar a la publicidad sus pormenores sin herir grandes intereses y relaciones estrechísimas. Esta vida inquieta, errante, variadísima y pintoresca, como la del más interesante personaje de novela, nos había atraído siempre con singular predilección. Fue preciso no más que un día don Guillermo Pérez de Arce nos facilitara el camino ante Mr. Wharton para decidirnos a recoger en la charla cotidiana sus frescos recuerdos de ayer, sus correrías de joven, sus amistades de antaño y sobre todo la evocación de su íntima camaradería con don Isidoro Errázuriz. Mr. John es jovial, franco y espontáneo. Su memoria feliz le permite recordar sucesos y personas con todos sus detalles más íntimos. Su lenguaje es una mezcla curiosa de inglés y de español, pícaramente salpicado de giros y vocablos autóctonos de esta tierra. Cuando le preguntamos, Mr. Jones, ¿cuándo y cómo llegó a Chile?, él sonríe, cavila un momento y luego nos responde. Ya ni me acuerdo, pero vamos a ver, haciendo un empeñito. Soy todo oídos. El año 1866, trabajaba en Panamá, a donde había ido desde Inglaterra a la pesca de perlas. Allí tenía yo un pariente, un primo hermano, que era cónsul en Panamá. Pues bien, a principios del 66 me dio la terciana y estuve bastante grave. Entonces se me presentaron facilidades para trasladarme a Chile en el vapor Paita y no vacilé un instante. Llegué a Valparaíso e inmediatamente trasbordé a otra embarcación que iba a Puerto Montt, a donde llegué sin novedades dignas de mayor atención. Viví en casa de un caballero Hoffman durante mes y medio hasta que sané completamente de la terciana. Cuando me fui a Puerto Montt yo parecía un esqueleto y cuando volví al norte ya venía gordo y sano. ¿Regresó a Valparaíso? No, llegué a Talcahuano y después me trasladé a Concepción. ¿Tenía usted bienes de fortuna o venía a Chile con el propósito de trabajar? Pues, ya lo creo que venía a trabajar. Recuerdo que buscando en qué ocuparme en Concepción me encontré con un señor Palominos, fotógrafo que hablaba inglés, y como yo era algo aficionado a este arte, él me instó para que me empleara en su taller, situado en la calle del Comercio donde estuve trabajando con él 6 meses. Por aquellos años no estaba aún construido el ferrocarril longitudinal, y era menester realizar los viajes en coches tirados por 6 caballos.
¿Qué recuerdo agradable conserva de aquellos años de su residencia en Concepción? El de una amistad que no olvidaré nunca, la que me brindó don Pedro del Río Sañartu, a quien conocí entonces. ¿Cuándo abandonó Concepción? Va a verlo usted. Durante mi estada en aquella ciudad llegó el coronel peruano Balta, a quien conocí tan de cerca que, al cabo de algunos días de franca amistad, me invitó a que me fuese con él al Perú. Sin mucho cavilar acepté y heme tras una larga navegación, viviendo en Lima con el coronel y cerca del gobierno, pues era presidente de aquella república el hermano del coronel. Pero queda lo mejor por contar. Cuando estalló la revolución de los Gutiérrez contra Balta, entonces fui comisionado por su hermano para trasladarme a Iquique, a fin de buscar todo el dinero posible. Nos fuimos a Iquique y una vez allí hicimos una recogida de 500.000 soles de plata y, cuando el vapor volvía de Valparaíso para el Callao, nos embarcamos de nuevo y, al acercarnos al Callao, entrando por el canal angosto de la isla de San Lorenzo, se quebró un eje de una de las ruedas del vapor, teniendo que entrar al puerto con una sola rueda. El capitán se portó muy bien. Nos arrimamos a un pontón de propiedad de una compañía norteamericana que mandaba el capitán White, y ahí depositamos el dinero. Pronto nos dieron la noticia que el presidente Balta había sido asesinado durante esa misma noche por un sargento. Una hora después fui comisionado por Balta para ir a Lima a comunicarle a sus amigos de su hermano su llegada, a fin de disponer lo que se podía hacer con el dinero y las medidas que era menester tomar contra los Gutiérrez. Volví en la misma noche con carta sellada para el coronel Balta, y al día siguiente en la noche tomaron por asalto el fuerte de Santa Rosa del Callao, donde estaban los hermanos Gutiérrez, quienes fueron trasladados en calidad de prisioneros a Lima, donde se les colgó en las torres de la catedral y luego quemados en la plaza pública con parafina. Después de esto me dio miedo quedarme en Lima, y me vine a Valparaíso en el vapor Panamá, y volví de nuevo a Talcahuano, donde el señor Rolfis Slater había iniciado el ferrocarril de Talcahuano a Chillán. Estuve presente cuando se puso el primer riel y en el banquete, que duró 3 días y 3 noches, verificado en un galpón que había en Talcahuano, donde actualmente existe la estación de los ferrocarriles. Trabajé algún tiempo con estos señores en diferentes obras del ferrocarril, hasta que un buen día llegó un buque, el Talismán, a tomar carbón en Talcahuano, donde venía don Nicolás Pierola. Hice amistad con el señor Pierola gracias al intermedio del señor Palominos, que me invitó a ayudarlo para la revolución que estaba formando. Lo acompañé en el Talismán hasta el puerto de Quintero, donde me dio varias comisiones que cumplir. Pero los intentos revolucionarios fracasaron por falta de oportunidad y fondos. Luego regresé nuevamente a Valparaíso y estuve empleado hasta que me trasladé a Santiago, encargándome del contrato con la municipalidad por 9 años para formar el Parque Cauciño, que concluí de formar. Tomé el parque el año 72. De su estada a cargo del Parque Cauciño, ¿qué recuerdos conserva? ¿Data de ese tiempo su conocimiento de don Isidoro Errázuriz? Rápidamente, con nerviosidad, Mr. Jones me responde: sí, en ese tiempo era municipal don Jacinto Núñez, dueño del diario de la República. Tuve amistad muy estrecha con dicho señor y como pasatiempo me tomó de cronista ad honores en su diario. El cronista jefe era Vicente Grés. En ese tiempo era don Zenón Freire, intendente de Santiago, y don Miguel Felipe del Fierro y don Víctor Aldunate Carrera, regidores del parque. Yo conseguí el contrato de arrendamiento del parque por intermedio de don Vicente Pérez Rosales, quien me brindó su amistad paternal desde que llegué a Santiago, pues traje de Valparaíso una carta de recomendación para él.
En las propuestas para el contrato del parque tuve que competir con 30 contrarios. Yo conseguí el contrato por 1.000 pesos al año. Entradas de coche, patentes, todo era para el empresario. Durante una conversación que tuve con don Jacinto Núñez y don Vicente Grés, me dijeron que el señor don Isidoro Errázuriz tenía deseo de adquirir uno de los hermosos perros que yo tenía. En el acto le mandé uno de regalo. La contestación al regalo fue una invitación a almorzar con él al día siguiente. Y desde ese día seguí cerca de él en mi inolvidable amistad. Con una parte de la ganancia que tuve en el Parque Cauciño el año 78, compré 10.000 cuadras de terreno en la provincia de Yanquihue, a 50 centavos la cuadra. Allí fue donde hice mi iniciación en la agricultura. Alcancé a juntar algunos miles de vaquillas que en ese tiempo se vendían a 1,50 peso cada una. Construí casas e hice muchos trabajos en dicho fundo, y ahí estaba cuando reventó la Guerra del Pacífico. ¿Cuándo volvió a Santiago? Entonces, a causa de la guerra, tuve que abandonar mis negocios en el sur y dedicarme de lleno al parque, porque todos los días iban a formarse los regimientos y como eso me traía buenas entradas, tenía que vigilarlo, por supuesto. En esa época visitaba mucho el parque don Aníbal Pinto, el presidente, y yo tenía ocasión de conversar mucho con él sentado en la isla larga del parque. Hablé mucho sobre la guerra con él, y su benevolencia llegó hasta el punto de comisionarme asuntos muy delicados relacionados con la guerra contra el Perú. Fui a Lima 3 veces, trayendo datos muy importantes para el gobierno chileno. Después me comisionó otra gestión muy reservada en Antofagasta, durante el tiempo en que se reunía el ejército para la toma de Pisagua. En efecto, partió al norte Mr. Jones, y arriesgando su vida en centenares de ocasiones, realizó búsquedas informativas que a otro cualquiera hubiese arredrado por su audacia. No solo fue a las ciudades, sino que estuvo entre las tropas peruanas, entre su oficialidad cerca de su jefe, para luego transmitir al gobierno chileno informes interesantísimos. Suena un timbre. Mr. Jones abandona un instante la pieza y tan pronto vuelve a su asiento nos dice: de regreso de estas comisiones, volví al parque otra vez y cedí los 80 trabajadores que tenía para que los engancharan en el ejército y me fueron dados, en cambio, 150 prisioneros peruanos que tuve a mi cargo un año. De noche iban a dormir en el presidio que estaba al frente. Después de la vuelta del ejército del Perú, cuando volvió el general Baquedano, tuvimos un gran banquete en el Parque Cauciño de 5.000 cubiertos para celebrar la llegada del ejército. ¿Qué le pareció, Mr. Jones, el resultado de la Guerra del Pacífico para Chile? Me mira con cierto asombro Mr. Jones a los ojos, como inquiriendo más aún en el fondo de lo que le pregunto. Luego, rápido, seguro me contesta: a mi juicio, si don Aníbal Pinto hubiera estado un año más en la presidencia y conociendo las ideas de su excelencia, hoy día la bandera chilena flamaría en La Paz. Por debilidad del presidente Santamaría y su consejero no se cumplió el deseo de don Aníbal Pinto, pues el ejército vencedor debía haber ido hasta La Paz y no a la Araucanía chilena. Entretanto, durante ese tiempo, ¿tuvo ocasión usted de tratar a menudo a don Isidoro Errázuriz? Don Isidoro, mientras duraba la guerra, estaba en el Perú. Era él quien me instigaba en todas las comisiones que me encomendó el presidente Pinto. Nuestra amistad siguió como siempre hasta que él volvió y tomó parte importante en los ministerios del gobierno de Santa María. Un día, estando en su palacio del Camino de Cintura, fue llamado a la Moneda y el señor Santa María le encargó formar el ministerio. Volviendo don Isidoro a su casa dijo: yo no quiero ser ministro del Interior, voy a llamar a Pedro Montt y le diré que él tome esa cartera y yo tomaré la de guerra. Entonces yo le dije: va mal,
¿por qué no toma usted la de justicia, que es más tranquila? Pero me parece que él tomó el Ministerio de la Guerra con el objeto de ayudar a algunos oficiales amigos que había conocido durante la campaña. Se formó el ministerio con don Pedro Montt de ministro del Interior y don Isidoro ministro de la Guerra. En esa época habían llegado unos cañones Krupp nuevos y había necesidad de probarlos en el campo de Batuco. Un buen día, no sé si por culpa de Corner o de otro, se ordenó hacer la prueba de dichos cañones sin consultar al ministro de Guerra. Y se llevó a efecto el ensayo estando presente don Pedro Montt y dos ministros más, mientras don Isidoro estaba ayuno de esto. Solo vino a imponerse por lo que dijeron los diarios. Al leerle yo el párrafo que salía en el diario, porque a menudo cuando estaba ocupado solía leerle los diarios, me dijo: amigo, hágame el favor de ordenar poner el cupé y le va a dejar esta carta a su excelencia. Era su renuncia del cargo de ministro de la Guerra. Al entregar la carta al presidente, hablé largamente con él y me suplicó que hiciera todo lo posible con don Isidoro para que no renunciara. Al volver con la contestación del presidente, él me dijo: no, ese negro de Pedro me ha traicionado. Volví con su contestación nuevamente ante su excelencia, a decirle palabra por palabra lo que me dijo don Isidoro. 2 horas después llegó a casa don Pedro Montt a suplicarle casi de rodillas que no renunciara. Pero don Isidoro fue inflexible. Después llegaron varios senadores y diputados comisionados por su excelencia el presidente, mas no sacaron nada en limpio. Como las 11 de la noche, el edecán del presidente me encontró y me dijo que el presidente deseaba hablar conmigo. Fui a la Moneda y me pidió el favor de que le llevase a don Isidoro a palacio para tener una conferencia con él. Fui en efecto a buscar a don Isidoro y convino en ir a hablar con su excelencia. A las 10:30 de la noche tuvieron su conferencia privada y yo me quedé en la antesala. Cuando salió don Isidoro y le pregunté, me dijo: nada. Entonces comprendí que todo era imposible. El ministerio renunció en masa y se encargó de la formación del nuevo gabinete de don Pedro Montt. ¿Escribía poco durante esos años don Isidoro en los periódicos? Después de esa época, don Isidoro se dedicó a escribir en La Patria de Valparaíso y de Iquique, teniendo como corresponsales a Vicente Grez, a Pedro Nolasco Prendes y a Julio Bañados Espinosa. Durante toda la administración de Santa María, los domingos y los jueves eran verdaderos banquetes los que daba don Isidoro a sus amigos. Diputados, senadores y altos personajes en su palacio del Camino de Cintura, donde se consumía lo mejor que es posible imaginar en cuestión de licores finos, cigarros puros, etc. A veces, al pagar alguna de las cuentas, tuvo que cancelar sumas de 25 a 30.000 pesos que eran el costo de esos banquetes. De uno de estos nació la candidatura de don José Manuel Balmaceda para presidente de la República, siendo don José Manuel ministro del Interior de Santa María. Respecto de la actuación de don Isidoro entonces, ¿qué recuerdos conserva? Que por ese tiempo, cuando se promovió la cuestión del registro civil, fue don Isidoro uno de los que más abogaron en su defensa. Entonces me comisionó a mí a fin de que hiciera una manifestación liberal. Dicha manifestación fue formada por 1000 jinetes de a caballo, estando al frente de ellos yo como su comandante. Se hizo un gran estandarte donde se leían estas palabras: Unión Liberal. Iba llevado por 2 hombres de a caballo, 2 portaestandartes que lo sostenían a través de toda la calle. Delante marchaban 10 hombres que tocaban clarines, todos disfrazados de guasos, y más atrás venía yo con mis 10 jinetes que formaban el Estado Mayor. Seguía 1000 hombres de a caballo de a 4 en fondo.
Llegamos al Congreso y lo rodeamos y estando todos rodeados llegaron varias personas que encabezaba Juan Rafael Allende para darle chicha, empanadas y otros comestibles a mi tropa. Esta manifestación era para intimidar a los contrarios. Se hizo correr las voces que el diputado que no apoyase la ley del registro civil iba a ser degollado al salir del Congreso. Estando situado frente al Congreso, se formó un grupo de estudiantes en la calle de Bandera, frente a Compañía, que encabezaba Carlos Concha Subercasó. Empezaron a gritar «¡Viva el comandante Guatón Pérez John!». Como no podían decir Pierce Jones, decían Pérez Jones. Y que vivan todos los descamisados que lo acompañan. Al salir el presidente del Congreso y don José Manuel con él, como ministro del Interior, tomaron puesto de preferencia enseguida del coche, siguiendo por la calle de la Bandera hasta La Moneda, y al subir su excelencia a los balcones de La Moneda, mi ayudante de campo José Antonio Parragués le hizo un gran discurso que le fue contestado por don José Manuel Balmaceda. Ahí esperamos hasta que bajó don José Manuel y fuimos a dejar el coche de gobierno hasta su casa, seguido por toda mi gente. Llegado a su casa don José Manuel, la gente de mi estado mayor pronunciaba una serie de discursos. De ahí salimos hasta el matadero público, donde teníamos preparado un gran banquete para mis jinetes, que estaban todo el día de a caballo. Todos, al partir por la calle de San Diego en dirección al matadero, llevaban muy buen orden hasta llegar al camino de Cintura. Y al embocar al camino de Cintura, a la calle de San Diego, encontramos a un arriero que traía como 50 chanchos. Ahí la disciplina se perdió por completo y comenzó una vertiginosa carrera por ver quién llegaba primero al matadero, donde hubo abundancia de comida, vino y chicha. Al entrar al primer patio del matadero, todos echaron pie a tierra. Entonces, mientras todos iban a comer, yo hice desencillar, guardar las monturas en las bodegas y largar los caballos, pues temí que si estos hombres bebían mucho, podían hacer daños en la ciudad, en grandes cabalgatas. Los caballos fueron guardados en el llano Subercasó. Al salir, los comensales gritaban: «Vamos a saludar a don José Manuel Balmaceda. Vamos a echar abajo las casas de los Pechoños». Felizmente yo tenía un coche listo y me escapé a darle cuenta a don Isidoro de mi comisión, mientras toda la gente se encontraba sin caballos. En vista del buen éxito que había tenido en mi encargo, don Isidoro me dio un banquete al que asistieron 50 partidarios de la ley del registro civil entre diputados y funcionarios públicos. El diario El Independiente me trató con dureza al día siguiente y hubo voces que dijeron que por qué no colocaba la bandera inglesa en La Moneda, ya que permitían a un inglés que pasease por las calles de Santiago dirigiendo una manifestación. Inmediatamente después comenzaron los trabajos para la candidatura de Balmaceda. Sí, desde esa fecha se entró de lleno a trabajar por la candidatura de José Manuel. Fui comisionado por la Junta de Amigos que quería proclamar a don José Manuel para que me hiciera cargo de establecer los choclones necesarios para preparar la propaganda política. El primero de ellos fue establecido en la calle Chiloé, saliendo para el camino de Cintura, y en este choclón se reunían los principales partidarios de don José Manuel: los Edwards, los Besa, los Bernales, Eduardo McClure, Bañados Espinosa, etcétera, etcétera. Una de las reuniones que se verificó fue muy célebre. Los comités encabezados por don Isidoro Errázuriz opinaban que su candidato, don José Manuel Balmaceda, debía pagar todas sus deudas antes de subir a la presidencia. El resultado de esto fue que don José Manuel Balmaceda vendió el valioso fundo Naltaragua de San Antonio al carnicero inglés de Valparaíso don Dionisio Madden, y la sucesión de dicho señor lo vendió a don Jorge Mate.
Todo quedó cancelado de este modo y, como usted sabe, el triunfo de la elección fue para don José Manuel. Recuerdo que el día de la votación el vocal de la mesa de Juan de Dios Dinator, en la esquina de la calle San Diego y Camino de Cinturas, que debió de almorzar muy bien y había bebido, se fue frente a la iglesia del llano Subercasó y se puso a insultar al clero. Entonces fue muerto por una bala de carabina, que pareció provenía de la torre de la iglesia. Era el cura de la iglesia, el señor Prado, con quien yo tenía amistad, pues le había conocido como sotacura en la iglesia de San Lázaro. Ese día 14 urnas fueron preparadas con votos falsos, y gracias a eso se debió no poca de la enorme mayoría que sacó el ex seminarista don José Manuel Balmaceda. De sus amistades de aquellos años, ¿a qué otra persona recuerda haber conocido? Durante mi estado en el parque tuve ocasión de conocer a don Eleuterio Ramírez y su familia, el coronel Barbosa, no don Orocimbo, que iba al parque muy a menudo a verme y tocaba muy bien la guitarra y cantaba canciones muy interesantes, pero siempre con mucha pena, porque por ese entonces había ascendido a otro al grado de coronel, postergándolo a él cuando le correspondía. ¿Y quién lo creerá? El coronel murió de pena por ese desaire que le afectó profundamente. Después de la campaña para la elección presidencial de don José Manuel Balmaceda, ¿cuáles fueron las relaciones de don Isidoro Errázuriz con el presidente? Al mes que subió don José Manuel Balmaceda a la presidencia parece que pronunció estas palabras, según me contó don Isidoro Errázuriz en una comida dada a sus amigos íntimos. No tengo que cuidar mucho de mis amigos, pues estoy seguro de ellos. Tengo obligación de atender mucho a mis enemigos. Don Isidoro me dijo, cuando llegó después de la comida, ¿qué le parece, gringuito, con lo que sale Balmaceda después de nuestros sacrificios para hacerlo proclamar presidente? A don Isidoro no le cayó bien lo dicho por don José Manuel Balmaceda. Recuerdo que me agregó, vaya a buscar a Acario Cotapos, que era diputado por ese entonces, y hacía entre los liberales del oro en la Cámara, pues era el encargado de hablar cuando se trataba de algún asunto oficial. Don Isidoro le dijo a Cotapos que fuera a ver al presidente a fin de pedirle explicaciones sobre las palabras referentes a sus amigos y enemigos. Cotapos fue y luego volvió trayendo la explicación de que Balmaceda no le daba importancia a esas palabras, pues eran palabras, nada más. El resultado de esta primera desaveniencia fue que 3 días después se publicó en el diario oficial un decreto firmado por Balmaceda indicando que lo futuro, todos los trabajos que mandaba hacer el gobierno tenían que ser hechos por licitación pública. Este fue nada más que un golpe dado contra don Isidoro, que en ese tiempo tenía todos los contratos de impresiones y había adquirido para este objeto maquinarias en Europa. De ahí le provino el sobrenombre a don Isidoro de El Condorito. Don José Manuel Balmaceda, por intermedio de una tercera persona que no le dijo a don Isidoro que iba de parte del presidente, le insinuó la idea de que fuese a Europa como ministro o como agente general de colonización en lugar de Benjamín Dávila Larraín, que había sido llamado por Balmaceda. Don Isidoro me mandó a buscar un día al parque invitándome a comer. ¿Qué le parece?, me dijo. Me quieren desterrar una segunda vez de mi patria. Porque como usted sabrá, nos dice Mr. Jones, ya había estado en el destierro en Mendoza. Como yo le preguntara la causa de su queja, él me refirió lo que le habían propuesto indirectamente de parte del presidente. Yo le contesté que él estaba designado como el candidato para la futura diputación por Valparaíso, y por lo tanto era difícil que pudiera salir del país, y al mismo tiempo le hice la observación que faltaba 1 año y meses para dichas votaciones,
y bien podía él aceptar por ese tiempo el cargo de agente general de colonización. A los 2 días después volvió el intermediario de don José Manuel Balmaceda y don Isidoro aceptaba el cargo con la condición de que yo tenía que irme con él como secretario. Balmaceda aceptó. Era ministro de Relaciones Eduardo Mate y a él le correspondía la redacción y firma de los decretos. Como había muchos candidatos para ese puesto, el pelambre en contra de don Isidoro Errázuriz fue abundante. Mucho se tardó en firmar el decreto, mañana y mañana, y no llegaba nunca ese mañana. Yo por casualidad fui una noche a tomar el té en casa de don Manuel Antonio Mata, y allí estaba también don Eduardo Mate, junto con varios otros. Don Eduardo no me conocía personalmente, pero de nombre sí. Uno de los asistentes le dijo en broma a don Eduardo: ¿Qué hay don Eduardo cuando va a firmar el nombramiento del Condorito? Parece que esto incomodó a don Eduardo. Se paró de su silla y levantando el brazo derecho dijo: Prefiero que me corten la mano derecha antes de firmar ese decreto. Al salir yo del té, tomé un coche y me fui en el acto al palacio de don Isidoro Errázuriz. Estaba en cama durmiendo. Lo desperté y le dije: Don Isidoro, no me voy a Europa yo. Y él, despertando sobresaltado, me contestó con rabia: ¿Qué me importa a mí, gringo bruto, para que me vengas a despertar hasta ahora? Entonces yo le repuse: ¿Y usted tampoco va? Él con sorpresa se incorporó en la cama y me dijo: ¿Qué dices? Entonces yo le conté cómo acababa de tomar té en una casa de la calle Huérfano, y allí don Eduardo Mate había dicho que prefería que le cortaran la mano derecha antes que firmar un nombramiento. Se dejó caer de la cama, rugiendo como un león, y se quedó como 10 minutos sin hablar palabra. Luego me dijo: «Esta es declaración de guerra, de veras». Y comenzó a pensar en los pasos que se podían dar desde el primer instante. Quedamos de acuerdo en que no quedaba otro remedio que formular una interpelación al ministro Mate, con quien pretexto. Entonces me encargó ir a buscar a Acayo Cotapos en el acto. No importaba que fuesen las 2 de la mañana. Era preciso traerlo de donde estuviera y a la hora que fuese. Llegué a las 3:30 de la madrugada con él a la casa de don Isidoro, donde tuvieron una conferencia que duró más de 1 hora, quedando acordada la interpelación a Eduardo Mate para primera hora del día siguiente. La interpelación fue tan agria, le dijo Cotapos, cosas tan gruesas a Mate, que éste renunció inmediatamente. Salió don Eduardo Mate del ministerio y fue reemplazado por don Juan Castellón, con la condición de que el primer decreto que firmara fuese el de don Isidoro. Ignoro yo si don Juan estaba en autos de esto, pero el hecho es que fue el primer decreto que firmó. Los enemigos no dejaron cosa por decir, pero el presidente Balmaceda estaba resuelto a que don Isidoro saliese fuera del país, pues le tenía miedo. Dice Mr. Jones con firmeza e intención estas últimas palabras. Sus pequeños ojos brillan como alumbrados por una súbita claridad interior, el recuerdo del grande amigo de su vida a quien siguió en todos los instantes, y a quien no abandonó un momento ni en los ratos en que la fortuna y la gloria le sonreían, ni en las horas en que las ingratitudes y el escarnio le vejaban. Si dijera que le fortalece en el calor de aquel recuerdo que llena la mitad de su existencia. A trueque de interrumpir el hilo de esa cariñosa evocación y siguiendo el curso de su vida año tras año, le preguntamos a Mr. Jones: ¿fue por esa época cuando usted realizó aquel acto, nunca lo bastante recordado, de salvar el tren de Valparaíso en la cuesta del Tabón? Al oír estas palabras, Mr. Jones se confunde visiblemente y bien claramente se advierte que su modestia sencilla, natural, no le deja hablar. Acalla su voz. Calla, Mr. Jones. Sus labios no se entreabren siquiera en una exclamación. Entonces nosotros echamos a volar nuestro recuerdo hasta ese entonces y nos figuramos un tren de pasajeros cuyos frenos están abiertos y que, arrastrado por la velocidad vertiginosa,
está a punto de despeñarse. Nos figuramos todos los rostros febriles ansiosos que retratan el cercano terror de la muerte y el bello gesto del inglés que sube a lo alto del vagón y, con intrepidez bellamente heroica, aprieta los frenos, regula la marcha del convoy y salva tantas vidas, y recordamos por fin un día alegre cuando toda la sociedad porteña asiste a condecorar con una medalla especial al heroico Mr. Jones, valiente, decidido, hasta el sacrificio en bien de los demás y sobre todo de los chilenos. Pero él calla. Entre tanto, nada dice. Sus labios están mudos. Le agrada solamente recordar a los demás. Habla de todos menos de él y de los suyos. Bendita modestia, porque es una modestia sincera. Mr. John nos mira como interrogándonos. Entonces le preguntamos, ¿inmediatamente después de firmado su decreto partió don Isidoro a Europa? Antes de partir don Isidoro, se le dio un banquete en el Hotel Central al que asistieron senadores, diputados, amigos, políticos, al que yo asistí como corresponsal viajero de la patria de Valparaíso. Al día siguiente le dio también el presidente Balmaceda un banquete muy hermoso en el que yo me encontré. En la misma noche, a las 12 partimos en Subrake y siguiendo por la cuesta de Chacabuco con 4 mudas de caballos llegamos a los Andes a las 9 de la mañana. Y a las 11 de ese mismo día salíamos en dirección a la Argentina por el camino de la Guarda Vieja, donde alojamos. Al día siguiente llegamos a Juncal para salir al otro viaje a Mendoza a alojar en Puente Inca, donde estuvimos 4 días. Luego continuamos hasta Punta de Vaca, siempre mula, y partiendo a las 4 de la mañana de este lugar, llegamos a Uspallata a las 6 de la tarde. Jornada muy larga esta. Cuando habíamos hecho las 3/4 partes del viaje, don Isidoro se cansó de tal modo que no pudo seguir el viaje. Fue menester que en las oficinas del cable de Uspallata consiguiese yo un cochecito Tilburí para poder volver a buscar a don Isidoro, a quien había dejado en el camino mientras yo volaba en busca de auxilio. Llegamos a Uspallata muy tarde. Hice acostarse a don Isidoro después de llevarle media botella de champán y pasó la noche sin novedad. En el acto mandé un propio a Mendoza y al otro día pudimos hacer el viaje con más comodidad. Don Isidoro partió primero en mula, junto con los arrieros y el equipaje hasta donde fuera a encontrar el coche que venía de Mendoza. Yo me quedé arreglando las cuentas con el dueño del hotel, que se llamaba Juan Oro, un bicho muy interesante, y al pagarle la cuenta en oro, libras esterlinas, me faltaba plata sencilla y quise darle algunos billetes chilenos que me quedaba. Él me había cobrado una cuenta excesiva y no solo no quiso aceptar los billetes chilenos, sino que se expresó de un modo grosero contra esa moneda. Sin más contestación le di una bofetada y lo tendí de espaldas, subiendo enseguida en mi cabalgadura. Él mandó 2 guasos para que me siguieran y hube de amenazarlos a esto con mi revólver hasta que, atemorizados, me dejaron en paz. Alcancé entonces a don Isidoro y llegamos sin novedad a Mendoza. Entramos a las 4 de la tarde a Mendoza y alcanzamos a ver la casa en que había vivido don Isidoro durante su primer destierro y de la que partió el mismo día del gran terremoto. Un amigo con quien viajaba en ese entonces no lo quiso acompañar de regreso a Chile y ahí lo sorprendió el terremoto, encontrando la muerte en la casa en la misma noche. Esa noche a las 8:30 salimos para el Rosario, donde iba con el objeto de revisar las colonias de Santa Fe que tenía don Isidoro el encargo de informar al gobierno de Chile sobre su estado. De Rosario seguimos a Buenos Aires, donde don Isidoro Errázuriz fue saludado con mucho cariño por todos los diarios. ¿Cómo recordar todas las curiosas incidencias que le sobrevivieron a don Isidoro en la metrópolis argentina? Él, que de buenas ganas hubiera pasado inadvertido de incógnito con la dulce carga de una compañera, se veía saludado por la prensa, agasajado en los salones, de festejo en festejo, de visita en visita. El pícaro destino le jugó más de una bonita partida.
llevándole sorpresa que él no soñaba. Pero Petronio siempre, siempre elegante y siempre magnánimo, don Isidoro en ningún caso se veía confundido ante la vida por fieras y difíciles que fueran las emboscadas que ella le tendía. La dulce sombra de un amor prohibido, la delicada mano femenina de quien mucho le quiso, le obligó a partir de Buenos Aires casi de sorpresa. Entre dos luces y en el primer vapor en el cual le fue posible obtener pasaje, partió hacia Europa lleno de sobresaltos, dejando tras él coronas de rosas que esperaban su sien y copas temblorosas que deseaban saludar su nombre en las sobremesas de magníficos banquetes. Pero Petronio se cobijaba a la sombra de una vela latina y se hacía al mar, en busca de las lejanas islas de oro, distantes y llevando su amorosa carga, que era como la ilusión de toda su juventud. ¿Cuántos días permanecieron en Buenos Aires? Le preguntamos a Mr. Jones. No recuerdo precisamente, pero fueron pocos. Salimos de Buenos Aires precipitadamente donde no pudo aceptar don Isidoro un banquete de 500 cubiertos que le querían ofrecer. Nos embarcamos en el Porteña con destino a Dunkerque, buque donde solo iban 20 pasajeros de primera clase, la mayor parte franceses. Yo como secretario de un hombre como don Isidoro debía saber francés, pero no lo sabía. Al segundo día de partir de Montevideo recuerdo que sobre la mesa del comedor había la mitad de una cabeza de ternera fría con salsa. Entonces yo, por lucir mi francés entre los franceses, dije garçon, donnez-moi la titi de bois. Entretanto, desde el extremo de la mesa, don Isidoro, riéndose a mandíbula batiente, me decía: «Bois este trompé, monsieur Jones». ¿Para qué le digo que estalló una risa general? El vapor nos resultó malísimo. Tardamos más de 40 días en nuestro viaje, poco antes de llegar. El descanso del eje del vapor estaba gastado y como no había a bordo metal con que reponerlo, los mecánicos se encontraban en una verdadera aflicción. Entonces a mí se me ocurrió fundir todos los tenedores, las cucharas y cuchillos y así logramos reponer el forro y llegar a Dunkerque. Me regalaron como recuerdo y agradecimiento de esto un reloj de oro y me devolvieron el valor del pasaje. Desembarcamos en Dunkerque y tomamos el tren rápido a París. Estuvimos 8 días allí y después nos fuimos a arrendar un chalet en Aix-les-Bains. Al día siguiente yo salí a buscarle un secretario a don Isidoro, pues yo debía trasladarme como agente de propaganda a Inglaterra. Felizmente y por casualidad, andando como a las 11 del día por la Rue Castellón, me encontré con una persona conocida que me recomendó a un joven chileno, Nicolás Vega, que estaba empleado en el negocio de ese caballero. El joven Vega estaba en la miseria, así es que el cargo que le di fue para él como la salvación caída del cielo. Yo anduve, entre tanto, en Escocia, Gales, Inglaterra, dando conferencias y contratando emigrantes para Chile. La historia larga y minuciosa sería la de seguir en esta parte. Paso a paso las incidencias de los muchos viajes de Mr. Jones. Solo nos bastará en recordar que después de su estada en Inglaterra se trasladó a Chile, pero oigamos sus propias palabras. Dejé a don Isidoro en París, nos dice, y volví a Chile, donde alcancé a estar 2 días solamente para salir en viaje con pasaporte del ministro de Relaciones chileno y del cónsul inglés con destino a la India, pasando la cordillera cubierta de nieve. Al llegar a los Andes, el dueño del hotel me dijo que había una señora inglesa que urgía mucho pasar la cordillera para regresar a su patria, tomando el vapor en Buenos Aires. Me agregó que se trataba de un gran personaje inglés y que deseaba partir pronto. En efecto, partimos con ella, pero al llegar a la parte de la cordillera que llaman los penitentes, ella no quiso seguir porque el camino era muy peligroso y tuvimos que pasarla en peso. Más adelante en el camino también nos dio mucho que hacer a fin de que se apresurara, pues ya íbamos atrasados por su causa. A nunca volver a aceptar cargos de esa especie, aunque se trate de personajes.
Un asunto de familia le obligó a Mr. Jones a realizar un viaje a la India. La muerte de un hermano y el hecho de haber caído su fortuna en manos de gente extraña, poco escrupulosa, indujeronle a esa peregrinación verdaderamente infernal que, año tras año, al darle a la publicidad en la patria de Valparaíso, la titulaba así, Viaje por la India Oriental, o sea, 6 semanas entre el cielo y el infierno desde el 1 de marzo al 31 de abril de 1889. Viaje pintoresco si lo hubo jamás fue este de Mr. Jones, narrado sin pretensiones literarias, consignando día a día, hora tras hora, sus recuerdos e impresiones corridas en 2 meses. Él repetirá todo lo que ha pasado ante sus pupilas con franqueza y absoluta sinceridad como buen inglés, que no presume de dilettante, no se maravillará sino ante lo que le ha emocionado hondamente. Así, después de visitar el monumento célebre de Taj y anotar que es considerado como una de las 7 maravillas del mundo, escribe: a mi modo de ver el Taj no vale ni la centésima parte de lo que se pregona. Si encuentra en Multán y se dirige a visitar el templo y baños de Cham Fabrezi, en donde se bañan juntos hombres y mujeres completamente desnudos, traslada al papel esta curiosa nota de color sazonada con la pimienta del buen humor británico. Y si alguien los mira con curiosidad, dirá de los bañistas, les gusta mucho esto, porque según su religión, aquel que no se bañe, pero que prescinde lo que hacen los demás, carga con los pecados de los bañistas, como que este templo tiene por objeto lavar las faltas que hubieran cometido los naturales. ¿No es cierto que es este un modo muy sencillo de descargar las conciencias de los pecados mortales o veniales? ¿Y qué bribones son los maridos que obligan a sus mujeres a bañarse en los lugares más públicos con el objeto probablemente de que así queden más limpias sus almas de toda sombra de culpa? En efecto, en los afueras de la ciudad corre una acequia donde se ve diariamente bañándose de 200 a 400 mujeres, jóvenes o viejas, hermosas o feas, que cuando divisan a un hombre blanco se apresuran a salir a la orilla y se paran ahí como formando guardia de honor. Esta salida tiene por objeto que el europeo las mire, pues este es el modo como, por arte de birlibirloque, los pecados de los que se bañan pasan a ocupar un lugar en la conciencia del que las ha mirado. Por mi parte, me detuve más de 20 minutos a admirar tanta figura ya ridícula, ya digna de un museo por sus hermosas formas. Ya sabe, pues, señor editor, cómo estoy cargado de pecados indios. Pero ¿qué le vamos a hacer? Después de su regreso de la India, Mr. Jones corrió curiosas y frecuentes peripecias en sus nuevos viajes, ya fuera en Argentina, ya en el sur del país. En una excursión célebre en que acompañaba a don Isidoro Errázuriz, fue hecho cautivo por los indios hasta que consiguió se le pusiera en libertad, no sin correr antes curiosas peripecias. Luego, en los días de la Revolución del 91, fue encargado con delicadas misiones en Europa, donde vivió muchos meses prestando valiosos servicios a la causa revolucionaria. ¿Cuál de entre sus recuerdos de su estado en Europa por aquellos años le es más agradable? Uno de ellos no se me olvidará jamás, aun cuando es nada de agradable y antes bien enojoso por haberse tratado de una misión nada de simpática. Resulta que se había depositado en el Citibank de Londres 3 letras enviadas por Balmaceda a don Joaquín Godoy, por 15.000 libras. Las 3 estaban vencidas en más de un mes y Godoy no las había cobrado. Cuando triunfó la revolución, don Agustín Ross le comunicó al Citibank que, habiendo caído el gobierno del presidente Balmaceda, ese gobierno no tenía fondos y el dinero depositado en el Citibank pertenecía a la nación chilena. Así es, pues, que cuando Godoy fue a cobrar las letras se encontró con que no se la pudieron pagar por esta razón perentoria. Todas estas gestiones de averiguar dónde estaba Godoy, cuándo iría a cobrar las letras, las cantidades a que ascendían, tuve que hacerlas yo, obrando como un sabueso. ¿Tuvo usted alguna participación en Europa en las gestiones de compra del Errázuriz y el Pinto?
Vi lo que sucedía y el fracaso de la partida del Pinto. Cuando los buques estuvieron terminados se dispuso su partida. El Pinto fue varado al salir del Tolón. Como no había comisión naval en París, Godoy me envió para que me hiciera cargo del buque. Le advierto que yo había sido oficial en la marina inglesa, y después de algunos días de ordenar hacer un constante drenaje en el cieno que tenía detenido al buque, se consiguió librarlo hasta que partió con 10 días de atraso. El Pinto partió desde el mismo duque constructor sin remolcador ni nada. Así es que su varadura se debió a un poco de torpeza que tal vez provino de un complot organizado ex profeso para hacer retardar su partida. Bruscamente interrumpe Mr. Jones al hilo de sus recuerdos para decirnos: pero he olvidado otra cosa más que interesante que puedo recordar y que ahora se me viene a la imaginación. Va a ver usted. Terminado mi viaje a la India, me fui a Londres, donde me casé para regresar después a Chile dejando a mi esposa en Inglaterra. Don Isidoro se había disgustado mucho conmigo porque no le esperé para que nos embarcáramos juntos, pues él llegaba a Chile también poco después. En su puesto fue nombrado don Pancho Gandarillas. Un mes y medio, poco más o menos, alcancé a estar en Chile cuando don Isidoro, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, consiguió que me nombrasen inspector de embarque de emigrantes, dándome una carta de recomendación para don Francisco Gandarillas, que ya se había hecho cargo de su puesto. Durante mi estadía en Chile recuerdo que don Isidoro Errázuriz se encontraba en una situación económica difícil. Le debía 80.000 pesos al Banco Edwards, y esta institución lo urgía cada día para el pago de la deuda, y le debía 600 libras a una casa vendedora de papel que se le suministraba para la patria de Valparaíso. Entonces fue un día donde don José Manuel Balmaceda y lo impuso de su situación pidiéndole su ayuda, a fin de que la caja hipotecaria se hiciese cargo de la deuda. Don José Manuel quedó de contestarle al día siguiente. Acudió, en efecto, don Isidoro, y parece que el presidente se había consultado con alguien que influyó desfavorablemente en él. Entonces le negó rotundamente a don Isidoro su ayuda. Cuando volvió a su casa, don Isidoro me dijo: me ha negado su ayuda. No me queda otro recurso más que entregarme en brazos de sus enemigos para salvar mi situación y que no me remate la imprenta. Algún tiempo después, y viendo que la situación económica de don Isidoro era cada día más apremiante, me fui donde don Agustín Edwards y le expuse que le iba a pedir un gran favor para un amigo, gran patriota, que estaba en un trance apremiante. Cuando le expuse que se trataba de don Isidoro, respondió don Agustín: ¿qué le pasa a Condorito? Le conté lo de su deuda ante el banco, lo cual facilitaba mi cometido, que no era otro que ofrecerle en venta la quinta y palacio de don Isidoro en 250.000 pesos. Aceptó el negocio, pudiendo quedar libre de sus compromisos don Isidoro. Calla un momento Mr. Jones, arruga el entrecejo y, como buscando un recuerdo lejano, nos refiere la historia de su nombramiento como inspector de embarque de migrantes en Europa. Luego agrega, como reanudando el hilo interrumpido antes: a los 7 meses recibí una carta de don Isidoro, donde me encargaba buscar en mis viajes donde se podían comprar armamentos modernos, cañones de tiro rápido, rifles y municiones, los precios y condiciones de pago. Entonces, en uno de esos viajes me tocó descubrir el grande embarque de armamentos que estaba haciendo los Boers en el Cabo de Buena Esperanza. Muchos de estos armamentos fueron comprados después para Chile por intermedio de don Domingo Vega y otros. Yo en ese momento no tenía ni idea de que pudiese estallar una revolución en Chile. Solamente sorprendí que don Isidoro estaba resuelto a desquitarse de don José Manuel Balmaceda. De pronto se recibió un cablegrama en que ordenaba suspender la emigración para Chile. Entonces yo quedé de hecho suspendido en mi misión que tenía del gobierno.
A los pocos días tuvimos noticia de que Chile había estallado la revolución. Para la escuadra aún no se había dirigido a Iquique. Entonces yo recibí otra carta de don Isidoro, en la que me comunicaba que me pusiera a las órdenes de don Augusto Mate y ayudara con todos mis esfuerzos para que el gobierno francés no recibiera a don Joaquín Godoy como representante de Chile, pues llevaba credenciales para representar a Chile ante todos los gobiernos europeos. En ese entonces, Mr. Ribot era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Después de hacer algunas gestiones ante el gobierno francés, se obtuvo la consideración del gobierno de que sería reconocido como encargado de negocios mientras duraba la revolución. El primer secretario de la legación, don Víctor Manuel Prieto, y yo quedaba como attaché de la legación de Chile en París. En cambio, Godoy solo tenía el carácter de agente del presidente Balmaceda. 2 días antes que los revolucionarios tomaran posesión efectiva de Iquique, hubo necesidad de dinero para pagar algunas cuentas sobre los armamentos que se estaban adquiriendo. La contestación de Mate fue: yo no doy ningún centavo ni ayudo de ninguna manera mientras no se hagan cargo de las salitreras los congresistas. Por ese entonces don Agustín Ross estaba en Londres, trabajando por el Partido Congresista. La Comisión Naval de París se desbandó por completo. Ninguno quiso tomar parte de ningún lado. Todos ellos se disculparon de que se le había recetado baños y huyeron como pretexto, dejando la oficina de la Comisión Naval desierta. Don Joaquín Godoy arrendó un departamento en los Campos Elíseos, cerca de la casa presidencial. Todas las noches se juntaban allí Carachilla Ovalle, Juan de la Cruz Cerda y 2 o 3 más que andaban a la pesca de noticias. La noche que llegó el telegrama del triunfo de Placilla, Augusto Mate estaba de visita. Los telegramas se los dejaron sobre su mesa y como llegó muy fatigado, solo los leyó al otro día. En cambio, Godoy había recibido otro telegrama en que le anunciaba la victoria obtenida por Balmaceda. Esta misma noche organizó Godoy un banquete en un restaurante de los Campos Elíseos, pero al llegar después del banquete a su domicilio, encontró una nueva comunicación en que le daba las verdaderas noticias. Fatigado con el chorro ininterrumpido de esa charla constante que sube a borbotones a sus labios, Mr. Jones cesa de hablar rendido, vivamente, emocionado, tembloroso el acento. Afuera el campo se incendia en un crepúsculo de fuego. Muge las vacadas, se tiñen de ocre los viñedos, largas filas de labriegos regresan de las faenas. De la tierra fresca asciende una ola establo recién abierto, y entre esos perdidos rumores de la tarde desfallecientes se escucha a lo lejos ronca, en sordina, la voz del río que se arrastra sobre su lecho de piedras. Mientras Mr. Jones nos tiende la mano franca, afuera, en un corral vecino, un caballo relincha como husmeando en el aire cercanas voluptuosidades. Subimos al coche, echan a andar los caballos, la casa de las Mercedes se queda arrebujada entre los naranjos. Poco a poco el silencio de la tarde va entrando en nosotros.